Médica estéril se sorprende al atender a un chico que dice: «Soy tu hijo, siempre quise conocerte». Un día, mientras vendía dulces frente al hospital, finalmente vio a la mujer que creía ser su madre entrar al lugar con una bata de médico. Fue una revelación impactante para él, ya que nunca imaginó que ella fuera médica, a pesar de las dificultades económicas que enfrentó. Louis no quería dinero de su madre, solo quería conocerla y hablar con ella. Sin embargo, el miedo a ser rechazado una vez más lo atormentaba. Se preguntaba si ella lo había rechazado al nacer. ¿Por qué lo aceptaría ahora que era adulto? Esta duda y el deseo de establecer contacto con su madre llenaron sus pensamientos. Únete a esta emocionante historia ahora, y si ya conoces nuestro canal y quieres ayudarnos a seguir emocionándote con más vídeos, te pido que nos ayudes presionando el botón de me gusta. Vamos al vídeo. Selma estaba exhausta después de realizar varios partos ese día. Desafortunadamente, el capricho del destino le impidió tener hijos, ya que le tuvieron que quitar el útero y los ovarios cuando era más joven. Aunque la adopción era una posibilidad, su agitada rutina la impedía considerarla en ese momento. Sin embargo, Selma planeó pensar en la adopción en el futuro después del trabajo. Salió del hospital y condujo unas cuadras hasta llegar a una gasolinera para repostar. Llenó el tanque y se dirigió hacia su casa. En un semáforo, estaba atenta a su entorno. Todo estaba tranquilo en las calles, prácticamente vacías en el semáforo, cuando esa sensación se disipó al escuchar un fuerte impacto en la parte trasera del coche. Asustada y sin entender lo que podría ser, Selma temió que algo o alguien estuviera intentando entrar en su vehículo mientras el coche. Al mirar en el retrovisor, vio a un hombre mal vestido y sucio golpeando la puerta del vehículo. Esta escena la aterrorizó, ya que él no dijo una palabra, simplemente golpeó el vidrio con una mano y con la otra se tocó el pecho y el cuello. Su instinto la hizo acelerar y salir inmediatamente del lugar. Sin embargo, al ver al hombre caer de rodillas y parecer necesitar ayuda, Selma se preguntó si realmente estaba en peligro o simplemente fingía para robar. A pesar del miedo a ser engañada que atormentaba a la doctora, decidió dejarse guiar por su corazón. Con valentía, volvió con el coche al lado del hombre y en silencio rezó por protección. Al acercarse, descubrió que el hombre estaba inconsciente con el cuello hinchado como si algo estuviera obstruyendo la garganta. Ante la sospecha de que podría estar atragantándose, Selma realizó maniobras de primeros auxilios hasta que finalmente el hombre logró expulsar lo que parecía ser un hueso. Después del incidente, Selma, exhausta pero aliviada, colocó cuidadosamente al hombre en el suelo. Empezó a toser y respirar con dificultad, agradeciendo susurrando. Al intentar hablar nuevamente, las palabras no salían. Selma insistió en que lo acompañara al hospital. Después de ayudarlo a entrar en el coche, ella condujo hasta el hospital donde trabajaba. El guardia, inicialmente desconfiado del hombre que acompañaba a la doctora, acabó entendiendo la situación después de su explicación. Ella lo dejó en la sala de emergencias y esperó pacientemente hasta que los exámenes fueron concluidos. Solo después de eso, Selma finalmente pudo ir a casa. El médico dijo que no era nada grave, que el hombre se había atragantado y se había lastimado ligeramente la garganta, pero se recuperaría pronto. Sin embargo, los exámenes revelaron otro problema: estaba muy desnutrido y deshidratado, lo que lo obligó a quedarse en el hospital por una noche. Selma sintió un gran alivio al saber que el hombre estaba bien. Finalmente, pudo ir a casa tan exhausta que al llegar no se bañó ni se acostó en su cama. Se sentó en el sofá y se quedó dormida allí mismo. Al día siguiente, después de bañarse, fue al hospital para verificar cómo estaba el hombre al que había ayudado. Al llegar, vio al hombre saliendo por la puerta principal, ya que ya había recibido el alta. Ella lo saludó y le preguntó cómo estaba. El hombre se disculpó por asustarla en el coche y le agradeció por ayudarlo. Su nombre era Renato, y no era un habitante de la calle, sino que vivía en una comunidad que enfrentaba muchas dificultades. Informó que habían pasado días desde que había tenido una comida decente y que se había atragantado cuando encontró algo que parecía un almuerzo tirado y prácticamente lo comió en la oscuridad de la calle. Selma, comprensiva y generosa, separó dinero de su cartera para que Renato pudiera hacer una comida. Él quedó muy agradecido. Se despidieron y ella regresó al hospital para encontrarse con algunos amigos antes de finalmente regresar a casa, donde disfrutaría de unos días de descanso. 3 meses pasaron y Selma continuó con su ajetreada rutina en el hospital, trabajando frecuentemente en turnos de tarde y noche. En una de esas noches, al salir a las 3 de la mañana, Selma fue abordada por 3 hombres que la amenazaron y le robaron el bolso en el semáforo que siempre temía. Asustada y a punto de ser obligada a conducir el coche por ellos, Renato apareció inesperadamente. A pesar de su intervención, los criminales lo hirieron gravemente. Aunque Selma gritaba pidiendo ayuda, no pudo hacer que los criminales desistieran. Afortunadamente, algunas personas que pasaban por el lugar se dieron cuenta de la situación y salieron a ayudar. La llegada de otras personas hizo que los criminales huyeran, olvidando el bolso y el teléfono de Selma.
Preocupada por el estado de Renato, lo llevó nuevamente al hospital, donde los médicos informaron que estaba bien pero que tendría que quedarse unos días debido a las heridas. Agradecido por haber sido Renato, hizo lo posible para devolver la ayuda de Selma mientras estaba en el hospital. Esta historia llamó la atención de sus colegas de trabajo, quienes quedaron impresionados por la forma en que se ayudaron mutuamente a lo largo de los meses. Decidieron inmortalizar un momento especial tomando una foto de los dos juntos. Esta foto se convirtió en un recuerdo precioso tanto para Selma como para Renato. Aún curiosa sobre el bienestar de Renato, Selma decidió visitarlo nuevamente en el hospital. Sin embargo, al llegar allí, descubrió que ya había recibido el alta. Esperó esperanzada a que apareciera en los alrededores del hospital, incluso recorrió algunas calles de madrugada en busca de él, pero no lo encontró. Selma quería expresar su gratitud a ese hombre valiente que la salvó de los asaltantes, pero los años pasaron y Selma nunca más tuvo noticias de él. Años después, Luis, un joven de 18 años que vivió una vida difícil después de perder a todos sus familiares, pasaba por el hospital todos los días y buscaba a una mujer específica que creía que era su madre. Ella lo rechazó al nacer, pero él esperaba poder acercarse, incluso con el miedo de ser rechazado nuevamente. Sobrevivió vendiendo caramelos para conseguir dinero y comida, y cierto día, mientras vendía caramelos frente al hospital, finalmente vio a la mujer que creía que era su madre entrando al lugar con un abrigo de médico. Fue una revelación impactante para él, ya que nunca imaginó que ella fuera médica a pesar de las dificultades económicas que enfrentó. Luis no quería dinero de su madre, solo quería conocerla y hablar con ella. Sin embargo, el miedo a ser rechazado nuevamente lo atormentaba. Se preguntó si ella lo rechazó al nacer. ¿Por qué lo aceptaría ahora que era adulto? Esta duda y el deseo de establecer contacto con su madre llenaron sus pensamientos. Luis pensó innumerables veces en cómo se acercaría a su madre, pero nada parecía venir. Su obsesión por saber más sobre ella lo llevó a pedir ayuda a un amigo que tenía una motocicleta para descubrir dónde vivía. Conociendo su horario, Luis y su amigo la siguieron hasta su casa, que era hermosa. Sin embargo, vieron que ella llegaba a casa y era recibida por una niñera con un bebé en brazos. Su madre lo levantaba y lo besaba con ternura. Luis sintió una profunda envidia en ese momento, ya que nunca había conocido el amor de una madre y estaba solo en el mundo. Su corazón se despedazó al darse cuenta de que ella había tenido otro hijo y lo abandonó. Esta dolorosa revelación lo alejó del hospital y de su casa, y se sintió impotente y sin amor. Sin embargo, el destino aún le deparaba más sorpresas a Luis después de conseguir un empleo estable. En una imprenta a una cuadra de la casa de su madre, Luis tenía miedo de encontrarla cerca. Sin embargo, un día su madre apareció en la imprenta donde él trabajaba. Su corazón se aceleró, pero intentó mantener la calma mientras respondía llamadas y hacía copias de un documento. Finalmente, Luis descubrió su nombre, Selma, la mujer que lo abandonó pero que aún así tuvo otro hijo después de él. Quería estar enojado, pero no podía. Después de este encuentro, continuó con su rutina diaria. Meses después, en una noche agotadora de trabajo alrededor de las 10 de la noche, Luis se vio sin opciones para volver a casa, ya que los autobuses estaban en huelga y no tenía dinero para un taxi. Sin otra alternativa, decidió regresar a casa, un viaje que tomaría alrededor de 1 hora. Al pasar por la casa de su madre, notó que había una luz encendida a través de la ventana. Curioso, notó que ella estaba durmiendo en el sofá. Surgió la duda de si había otra persona en la casa. Al pasar por el auto estacionado, escuchó un sonido apagado proveniente del interior y vio algo extraño moverse, pero debido a los vidrios polarizados no pudo identificar claramente. Al acercarse, se asustó al ver un bebé dentro del auto completamente cerrado. La situación lo desesperó, y corrió desesperado hacia la casa de Selma, llamando insistentemente a la puerta. Una somnolienta Selma abrió la puerta al extraño sin darse cuenta del peligro, pero al escucharlo contar sobre el bebé en el auto, Selma entró en estado de shock. Había olvidado a su hijo en el auto después de un día agotador de trabajo y se había quedado dormida en el sofá sin darse cuenta. Desesperada, Selma llevó al bebé a casa, y Luis lo acompañó. Afortunadamente su experiencia de más de 20 años como médica fue crucial para ayudar a salvar la vida del bebé, que estaba retorciéndose y llorando después de ser rescatado. Luego, Selma llevó a su hijo al hospital para más exámenes, y Luis estaba a punto de irse cuando ella lo llamó para agradecerle. En el hospital, Selma expresó su profunda gratitud sin imaginar que Luis quería decirle que era su hijo. El serio y silencioso Luis le entregó una foto del interior de su billetera, dejándola con una gran sonrisa en el rostro, ya que la imagen era de Renato, el hombre que la había salvado. De repente, Selma se quedó impactada al escuchar las palabras de Luis sobre Renato, su salvador de los bandidos y a quien siempre había querido conocer. «Dios mío, Renato, ¿cómo está?» La confusión se apoderó de Luis, y preguntó directamente, «Soy tu hijo, siempre he querido conocerte». Sorprendida, Selma rió y le preguntó de dónde sacó esa idea.
Le encantaría ser madre de un chico tan guapo, pero no puedo tener hijos, soy estéril, mi hijo es adoptado, explicó Selma. Louis estaba avergonzado y nervioso cuando se dio cuenta de su error. Dios mío, pasé meses pensando que eras mi madre, estoy tan avergonzado. Luego, Louis le contó a Selma sobre su padre, Renato, que falleció hace algunos años, y que fue criado por un amigo de su padre. Su padre nunca habló sobre su madre y no quería que la conociera. Solo dijo que ella lo dejó poco después de su nacimiento. Cuando cumplió 18 años, Louis comenzó a vivir solo, y después de la muerte de su padre, encontró algunas memorias de él, una rara foto en la que aparecía junto a Selma en la sala de recién nacidos de un hospital. Louis creía que esa foto era la respuesta para todo. Pensó que la foto mostraba a su padre con su madre, ya que los mostraba juntos con una maternidad al fondo, deduciendo que era el día de su nacimiento. Cuando hace meses atrás, en el hospital, pensó que era su madre. Selma se disculpó por no ser quien él pensaba que era y explicó que la foto era del día en que su padre la salvó de criminales. A pesar de eso, Selma quería ayudar a Louis. Verificó los datos privados del hospital y encontró el nombre de su madre en la fecha de nacimiento de Louis. Se alegró al conocer su nombre, y sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Después de que el bebé de Selma fue dado de alta, ella ofreció llevar a Louis y lo dejó en casa. Louis buscó el nombre de su madre en internet y con gran felicidad descubrió que ella trabajaba en un restaurante cercano. A partir de ahí, Louis decidió buscar a su madre biológica, ansioso por finalmente conocerla. Louis veía a Selma con frecuencia, y ella lo invitaba a almorzar o cenar cuando estaba en casa. El vínculo entre los dos crecía cada día, y ella le daba consejos y lo alentaba a ser una mejor persona. Un día, Louis finalmente quiso conocer a su madre biológica, y Selma lo llevó al restaurante donde ella trabajaba. Al conocerla, Louis fue directo al grano. «Soy el hijo de Renato», dijo. Su madre se sorprendió con la revelación y notó cuánto había crecido. De manera relajada, bromeó sobre él siendo bajo como su padre y le preguntó si quería dinero, ya que le debía a muchas personas. Louis respondió que no quería nada, pero se sintió triste por la actitud sospechosa de ella. Después del encuentro, Louis rompió a llorar en brazos de Selma y le contó cómo se sintió impactado por la reacción de su madre biológica. Sintió que tal vez su padre sabía cómo ella lo trataba y por eso nunca reveló su paradero. Selma ofreció apoyo y consejos al joven, aconsejándolo a concentrarse en sí mismo y en su futuro. Con los libros prestados por Selma, Louis estudió mucho y logró ingresar a la universidad. A pesar de ser joven, era independiente y responsable. 10 años después, Louis se convirtió en psicólogo y recibió una llamada de su esposa, que estaba de parto. Corrió al hospital y, al llegar, encontró a Selma con su hermosa hija en brazos. Conmovido, se dio cuenta de lo importante y especial que Selma se había vuelto en su vida. La historia muestra cómo el apoyo y el cariño de Selma ayudaron a Louis a superar sus desafíos, convirtiéndose en un profesional exitoso y, sobre todo, en una persona más completa. El vínculo de afecto y gratitud entre los dos era tan fuerte que Luisa consideraba a Selma su verdadera madre, incluso si no tenían parentesco. El destino había unido sus vidas. ¿Alguna vez has establecido un vínculo con alguien que no comparte tu misma sangre, pero que consideras como un miembro de la familia? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta emocionante historia, te pido por favor que dejes un like en este vídeo y lo compartas con tus amigos. Y este otro vídeo que está apareciendo en tu pantalla ahora también es muy conmovedor y seguramente te emocionará. Suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad, y hasta el próximo vídeo.